Señor, me ayudes a cumplir de acuerdo a tu voluntad. Y todo quede en tus manos, mi Dios, hoy, mañana y siempre contigo. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a orar con nuestro hermano Ricardo. Hoy la Santa Biblia nos habla en el Salmo 138, versículos 2 y 3 y versículo 8. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre misericordioso y bueno, cuán agradecidos, Señor, estamos por habernos salvado, santificado y capacitado, Señor, para servirte. Sabemos por tu palabra que nos has dado dones espirituales, talentos y bendiciones que hoy pedimos, Señor, sean usados en la edificación de tu iglesia y de esta pequeña manada, Señor, brazo protector. Señor, nos sometemos a ti y ponemos todo lo que nosotros somos sobre tu altar, a tu disposición. Que nuestro servicio a ti sea un acto espiritual de adoración y exaltación para ti, mi Dios. Ayúdanos a encajar en el cuerpo de Cristo en una sola unidad y dótanos de sabiduría sobre cómo atraer a ti a las personas de nuestro entorno cercano, aún no creyentes. Padre, que nuestro amor por ti y por los demás abunde cada día más y más. Ayúdanos a entender y confiar en la increíble grandeza de tu poder, que nos has dado tan libremente a todos los que hoy creemos en ti. Invocamos tu santa presencia en este santuario. Preside y dirige nuestra reunión, ya que tú eres la cabeza de la Iglesia Universal. Que nuestra vida siempre te dé todo el honor, la alabanza y la gloria que solo tú mereces. En el nombre amado de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Qué hermoso es venir a las plantas de nuestro Dios y reconocer a nuestro Dios como el dador de la vida, de todo lo bueno que nosotros hemos recibido. Asimismo, amados hermanos, vamos a entonar este hermoso himno: Jesús, yo he prometido. Ser
Sostenme en el camino, dice este hermoso canto, y al fin con dulce amor, trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. A Él la gloria y la honra. Y continuando así en pie, amados hermanos, vamos a entonar también este himno. ¿Cómo podré estar triste? Oh,
si Él cuida de las aves, cuidará también de su pueblo. Dios sea glorificado. Amén. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por este domingo en el que el Señor nos ha permitido venir a su casa. Damos gracias a Dios y damos la bienvenida a todos los que el día de hoy dispusieron su tiempo para venir a la casa de Dios. Y vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 50. Se titula Dios juzgará al mundo. Y dice aquí que es un salmo de Asaf. Vamos a leerlo todos unidos. El salmo número 50. Y vamos a iniciar. Dice así: el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad harán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este salmo es escrito por Asaf. Asaf, quien fue un gran músico y cantor en la época de David. Los salmos siempre nos traen una gran enseñanza. Primero nos ayudan y nos enseñan a que debemos de alabar a Dios y ser agradecidos, pero también nos dan un mensaje para poder alabar a nosotros a Dios debemos de venir en cierta condición. Y en este caso el salmista nos hace reflexionar acerca de cómo debe ser nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, que debe ser siempre, como lo indica la misma palabra de Dios, con manos limpias. Y la manera como Dios quiere que limpiemos nuestra vida y nuestro camino para venir a Él, siempre nos da instrucciones en la misma Biblia. En este caso habla de un juicio. Si ustedes se fijan en el título, dice Dios juzgará al mundo. Y esta es una verdad y es una realidad.
Todos los seres humanos enfrentaremos un juicio en donde le daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en nuestro cuerpo. Y dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo, igualmente estaremos ante el gran juez de todo cuanto existe, que es Dios. Y Dios hizo al mundo, nos creó a cada uno de nosotros, por lo tanto, tiene todo el derecho de pedirnos cuenta acerca de lo que hicimos con nuestra vida. Pero lo más precioso y lo más hermoso y que nos enseña este salmo es que Dios siempre nos está dando una nueva oportunidad para volver nuestros ojos a Él, para reconocer cuando hemos fallado o nos hemos desviado y retomar nuevamente el camino. Y Dios siempre tendrá sus brazos abiertos para recibirnos y darnos la bienvenida si nosotros tenemos verdaderamente el deseo de cambiar y de vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus mandamientos. Y siempre que nosotros vivamos de esta manera obediente, obtendremos una gran recompensa de parte de nuestro Dios. Y el salmista nos presenta a Dios como el Dios de dioses, es decir, el Dios soberano, el Dios que está por sobre todo y por encima de todo. Él es el que ha hablado y ha convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice, de Sión perfección de hermosura y Dios ha resplandecido. El salmo comienza proclamando a nuestro Dios como el majestuoso, el único Dios verdadero al cual le debemos de rendir toda honra, gloria y alabanza, al cual debemos servir y vivir bajo sus preceptos, pues Él creó los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Y lo sabemos. Dice el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él. Este juicio que se llevará a cabo en el futuro, vendrá Dios ciertamente con fuego, porque el fuego representa la justicia en acción, la justicia de nuestro Dios. Y la tempestad poderosa representa el poder abrumador de Dios. Nadie es más poderoso que nuestro Dios, por tanto Él tiene todo el derecho de a nosotros, la creación, pedirnos cuenta. Convocará a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Por qué hará esto Dios? ¿Por qué convocará a los cielos y a la tierra? Porque ellos serán testigos de que Dios llevará a cabo un justo juicio para todos los seres humanos. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y si ustedes se fijan en las palabras de este salmo, habla de que ha sido convocado el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que nos congregamos en diferentes grupos, en diferentes iglesias y diferentes congregaciones, todos los que hemos dicho que tenemos a Dios en nuestro corazón, todos ellos somos los que seremos convocados. ¿Y por qué hemos sido convocados nosotros primero? Porque dice la palabra de Dios que primero Dios llamará a los de su casa a juicio y después a los que no son de su casa. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es como este salmo nos está ilustrando. Primeramente, el Señor nos va a hablar a nosotros y nos está hablando el día de hoy a nosotros, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, que debemos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y le dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo.
Y no reprende al pueblo porque ofrezca sacrificios. Es decir, a nosotros, la iglesia moderna, no nos reprende Dios porque acudamos cada domingo a su casa, sino lo que Dios pide de nosotros es que cuando acudimos a la casa de Dios vengamos con un corazón sincero y con el verdadero deseo de alabar, bendecir y glorificar su santo nombre. Ningún sacrificio que nosotros hagamos es válido para Dios. A Él no le agrada eso. Él no necesita que nosotros le hagamos promesas de que no haremos esto durante tantos días. Eso no lo quiere nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que todos los días seamos sinceros con Él, que todos los días vivamos de acuerdo a su voluntad, que todos los días perdonemos a aquellos que nos ofenden, que todos los días le demos gracias a Dios porque nos permitió ver los ojos, abrir nuestros ojos y ver la luz del nuevo día. Que reconozcamos que si salimos a nuestro trabajo y a nuestras actividades y volvimos con bien, no fue porque éramos muy listos y muy diestros al manejar nuestro automóvil. Fue porque Dios nos libró de todo peligro y Él nos trajo con todo bien. Cuando nuestros familiares, nuestros seres amados, en el caso de las madres de familia, cuando sus hijos salen, van a la escuela y regresan con bien, encomiéndelos al cuidado de Dios. No es necesario que haga promesas. Es necesario que oremos todos los días y nos encomendemos nosotros y a nuestros seres amados bajo el cuidado de Dios. Eso es lo que está diciendo este salmo. A Dios no le agradan nuestros sacrificios. No le agradan ese tipo de promesas. ¿Por qué? Porque los seres humanos esas promesas las rompemos, no las cumplimos adecuadamente. Pero si dejamos que sea Dios el que actúe en nosotros, nos encomendaremos su cuidado. Y así le va diciendo al pueblo, si ustedes se toman en la semana el tiempo de leer los versículos del 8 hasta el 16, cada uno de ellos ustedes van a ver cómo el Señor no se agrada de que le agrada que vengamos a sus pies. Por eso en los demás versículos nos dice a nosotros, los que ya estamos dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios, es confesarle a Dios todos nuestros pecados y que cada día el Señor los perdone. Y nuestras obras, esas serán consecuencia de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón, pero no deben ser nuestras obras para cubrir nuestras faltas. No son suficientes, así no es como a Dios le agrada que vivamos. Los creyentes bajo el nuevo pacto ciertamente ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero todavía nos vemos tentados a practicar deberes cristianos con cierto ritualismo. A Dios no le agrada esto. Él no necesita que nosotros le demos nuestra ofrenda para cubrir nuestros pecados. Nuestra ofrenda es la gratitud a Dios por su provisión, pero no es para cubrir nuestras faltas. Nuestras faltas deben ser confesadas, debemos arrepentirnos genuinamente y dejar de practicarlas. Eso es lo que a Dios le agrada, que vivamos una vida de obediencia y confiemos plenamente en Él. Y nos dice que lo entendamos. Podríamos pensar que también en la segunda parte de este salmo, cuando dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías un ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Aquí podemos pensar que Dios ha dejado de hablarle a su pueblo y comienza a hablarle a los que no son parte de su pueblo, pero no es así. Dios sabe que dentro de las congregaciones hay personas sinceras y hay personas que no son 100% sinceras.
Y a ellos es a quienes les está hablando el Señor. Y les está diciendo que se vuelvan a Él, que les está dando la oportunidad de tomar en serio la palabra de Dios. El venir a una iglesia y acudir a ella no nos hace verdaderos cristianos. Somos verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios cuando practicamos sus mandamientos. Estas personas de las que habla esta porción del Salmo son aquellos que hablan de las leyes de Dios, pero que sus vidas están en desobediencia. Sus palabras hablan de Dios, pero las vidas de ellos deshonran a Dios. A ellos les está hablando, a las dos partes que conforman una iglesia de Dios, a los sinceros y a aquellos que no son sinceros, que acuden a una iglesia ciertamente, pero que aún no han entregado su vida por completo a Dios. Dice los comentaristas, a aquellos que se han vuelto casuales y cómodos en su relación con Dios. Dios, yo ya vine el domingo, yo ya te cumplí y ahora sí de lunes a viernes yo hago lo que yo quiero. Dios no quiere esto y no se agrada de ello. Por eso Dios los convoca a juicio y los llama a que recapaciten, a que reflexionen y busquen una relación sincera con Dios. Por eso concluye el salmista y dice: entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. Entendamos el día de hoy que nuestra relación y nuestro camino con Dios es en serio, es verdadero, es de todos los días estar viniendo y acudiendo a sus plantas, buscando su dirección en nuestra vida. Todos los días pedirle perdón, todos los días darle gracias por la vida, todos los días bendecir su nombre porque nos dio un techo en el cual refugiarnos, nos dio alimento, nos da el abrigo, nos da todo lo que Dios proporciona a aquellos que claman, y no nos dejará ni nos desamparará. Y nos dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. A través de la meditación de este salmo somos llamados a abandonar aquellos ritualismos, aquellas cosas que a Dios no le agradan, que evitemos a toda costa, que no seamos sinceros en nuestra relación con Dios, que vengamos a Dios en confesión y arrepentimiento genuino, que rectifiquemos nuestro camino y entendamos que nuestra relación con Dios es algo muy serio, porque de ello depende nuestra salvación. Y así como este salmo inició con juicio, nosotros sabemos que el creyente verdadero enfrentará un juicio, pero no para salvación, porque aquellos que hemos creído en Jesús y que vivimos y tratamos todos los días de vivir de acuerdo a su voluntad, hemos sido salvos por su gracia, su amor y su misericordia. Y no enfrentaremos un juicio para salvación, pero sí seremos juzgados de aquello que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Por eso tratemos todos los días y sigamos el consejo que el sabio cantor de este salmo nos está dando esta tarde para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a su misericordia, y escondamos nuestra vida y la de todos nuestros seres amados en las manos de Dios, y Él se encargará de cuidar de cada uno de nosotros. Que así sea. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para los que la escucharon esta tarde, y vamos a ponernos en pie y hacer una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque los salmos, Señor, como en este caso, no solamente son cantos que debemos de elevar hacia ti, también, Señor, son reflexiones acerca de nuestra relación contigo, y tomar en serio, Señor, que si fuimos llamados para ser salvos, también somos llamados para ser perfectos.
que no debemos conformarnos con haber dado el paso y aceptarte como nuestro Salvador, sino, Señor, y piensen que tenemos una muy buena relación contigo, pero a ti, Dios, no te podemos engañar. Tú eres el que escudriña el corazón y el pensamiento más profundo de cada ser humano. Y tú sabes, Señor, cuando estamos siendo sinceros, por favor, de nosotros, para que vivamos, Señor, quieta y reposadamente bajo tu cuidado amoroso. Y que tu paz, tu bendición, Señor, sean con todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, porque vienes pronto, Señor, porque este juicio se llevará a cabo, Señor. Si lo queremos creer, se llevará a cabo, y si no lo queremos creer, se llevará a cabo, porque tú eres Dios y tienes todo el derecho a pedirnos cuentas. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que por favor moldees nuestra vida para que seamos, Señor, aprobados delante de ti. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que pagó nuestra deuda. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a reflexionar todos los días y vivir de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Señor, quédate con nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por su palabra. Amados hermanos, en Isaías 30, el Señor dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dios quiere que le busquemos a Él, que de Él tomemos consejo y que vayamos a Él, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, para entonar nuestro siguiente himno, este hermoso himno, Sublime Gracia.
Buenas tardes, les damos a todos ustedes en esta agradecido por todo lo que Él ha sido para con nosotros, porque ha puesto sus ojos en nosotros, porque el día de hoy respiramos, porque el día de hoy podemos abrir nuestros ojos, porque el día de hoy podemos ver las maravillas de su gloria, podemos disfrutar de este culto maravilloso con paz, con felicidad, con tranquilidad. Gracias le damos a Dios también por este hermoso país en donde todavía tenemos libertad de alabarle, libertad de abrir su palabra, de escudriñarla, de escuchar su voz. En esta tarde les voy a invitar primeramente que inclinemos nuestro rostro. Seamos nosotros agradecidos con el Señor, démosle gracias a Dios, pero también oremos por las necesidades de nuestra iglesia y las necesidades aún más allá de nuestro país, de aquellos que en este momento sufren, de aquellos que en este momento están recibiendo los embates del enemigo. Aquellos países como Turquía, como Siria, que están sufriendo ahorita lo que es estos desastres naturales, que están perdiendo a familiares, que están perdiendo todo por cuanto han trabajado, por cuanto han luchado en esta vida. Pidámosle a Dios que el Señor les lleve consuelo, les lleve fortaleza. Y gracias a Dios porque tenemos también aquí oraciones contestadas, presentes. Gracias le damos a Dios porque no es la iglesia, no somos nosotros, no somos nuestras oraciones. Es el Señor el que intercede por nosotros, ante el Padre, por nuestras necesidades. Lo que quiere decir que el Señor escucha nuestras oraciones. De lo profundo de nuestro corazón no siempre las contesta inmediatamente, pero si hay un corazón agradecido, un corazón sensible, un corazón que reconoce y sabe que Dios es nuestro Salvador, ese corazón es escuchado, esas oraciones son escuchadas y le damos gracias a Dios porque aquí hay oraciones contestadas el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, porque podemos abrir nuestros ojos, Señor, y ver la luz de un nuevo día, ver las maravillas, Señor, de tu gloria. Todo, Señor, lo que nos rodea, tu creación, todo lo que nos habla de que tú eres nuestro Dios, el único. Consolar, Señor, aquel que sufre. A ese Dios clamamos el día de hoy y reconocemos que tenemos a ese Dios. También reconocemos que hemos pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Se duele nuestro corazón, Señor, porque hacemos lo que no queremos. Bendito Dios, perdónanos. Limpia, Señor, nuestra mente. Limpia, Señor, nuestros labios, nuestro ser, Señor, y recibe en esta tarde esta oración, esta gratitud de alabanza, de adoración a ti, Señor, pero también una adoración intercesora por aquellos, Señor, que en estos momentos sufren, que en estos momentos padecen necesidad, padecen enfermedad. A ti, Señor, clamamos. Acuérdate, Señor, de los que sufren, Señor, en Turquía, en Siria, Señor, y alrededor del mundo. Aquellos, Señor, que lo han perdido todo, que han perdido a sus familiares, Señor. Te pedimos que tú los lleves el consuelo, que tu Santo Espíritu, Señor, acaricie, Señor, sus vidas. Acaricie, Señor, a esos familiares que sufren, Señor, por un familiar enfermo, por un familiar, Señor, que ha perdido la vida, Señor, en este desastre. Y aquellos, Señor, que están trabajando arduamente, Señor, rescatando, Señor, y teniendo esperanza todavía, Señor, te pedimos que tú les des la fortaleza, que tú les des las fuerzas, que tú les des, Señor, el consuelo por todo, Señor, lo que ven a su alrededor. Que tú, Señor, inundes esos corazones, que pongas, Señor, palabras de aliento en sus labios, palabras, Señor, de consuelo, porque, Señor, sabemos que todo esto, Señor, es a raíz del pecado, Señor, del hombre. La creación gime, dice tu palabra, por el pecado, Señor,
del hombre, por la maldad, Señor, que hay en el hombre. Te pedimos que tú tengas misericordia una vez más, Señor, y que tú detengas la mano del enemigo, Señor, que se enseñorea sobre esas, Señor, vidas, sobre esas personas, Señor, débiles y vulnerables, Señor. Llévale, Señor, consuelo. Te pedimos también por las enfermedades, Señor, de la iglesia, Señor, por nuestra hermana Cuca, Señor, por Cristi, por Julia, Señor. Sabemos que ellas se duelen, Señor, su cuerpo, Señor, su corazón, su espíritu y sus familiares, Señor, juntamente con ellas. Te pedimos, Señor, que tú acaricies, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, esos cuerpos, que ellas puedan sentir y esos familiares puedan sentir, Señor, que en medio de la enfermedad, que en medio del sufrimiento, tú, Señor, estás con ellas y tú tienes el control de todo, Señor, lo que acontece. Te pedimos que tú seas con nuestra hermana Leo, Señor, que tú también acaricies, Señor, su cuerpo, el cuerpo, Señor, de la pequeña Valerie, Señor. Que tú des fortaleza, Señor, a Sol Saraí. Que tú, Señor, seas, Señor, con su esposo, con la pequeña Zoe, bendito Dios. Que ellos sepan y conozcan, Señor, que tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas y que en medio, Señor, de la enfermedad, tú estás presente. En tus preciosas manos está la vida de nuestra hermana Nena, Señor, y su rodilla. Señor, en ti, Señor, ponemos nuestro ser y ponemos, Señor, estas oraciones. Nuestra hermana Gloria, Señor, que tú sabes qué es lo que a ella le acontece, Señor, en su cuerpo. También te pedimos, Señor, que tu manita sanadora se manifieste, Señor, en su vida, que ella sienta, Señor, que tú estás con ella, Señor, con su familia, con Saúl, Señor, con Israel, con Alex, con Leo, Señor. En tus preciosas manos ponemos la vida, Señor, de Ricardo, Señor, que se ha de someter el día de mañana a esta cirugía, Señor, que tú vayas con él, que tú seas el médico, Señor, divino, que tú seas, Señor, quien obre a través, Señor, de las manos de los médicos, porque sabemos y conocemos en quién hemos creído, en un Dios todopoderoso. Dale la fortaleza, dale la paz, Señor, a él y a su familia, bendito Dios. Hazle sentir, Señor, que tú estás con ellos y que tú tienes el control de todas las cosas. En tus preciosas manos está el tío, Señor, también, bendito Dios, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y a ti, Señor, te damos toda honra y toda gloria, porque tú nos sostienes, Señor, cada día. En tu, Señor, la vida de Rubén, te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres también en su cuerpo, bendito Dios, en su alma, en su corazón, Señor, con la paz, esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar. Señor, nosotros ciertamente nada podemos hacer. Por eso venimos al altar de las misericordias a apelar, Señor, a ti, Señor, al que intercede ante el Padre por nosotros. Bendito Dios, venimos y te entregamos, Señor, estas necesidades y estas oraciones, Señor, para que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, y las familias que nos han sido encomendadas, la familia Cano, la familia Rendón, a Alma, Señor, a David, a Israel, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santísimo, a la familia Domínguez Nieto, Padre Eterno, a la familia Virden, Señor, a la familia, Señor, Flores, a la familia Fernández Flores, a la familia Molina, Señor, Flores, y a cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, a la familia, Señor, Sánchez Domínguez. Nos encomendamos bajo tu cuidado, y ahora, Señor, en esta tarde te pedimos que tú abras, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar y con atención, con detenimiento tu palabra, Señor, que tú cierres, Señor, nuestros oídos a toda distracción, a todo, Señor, voz del enemigo, porque no tiene parte ni suerte en esta iglesia, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor, que tú eches fuera todo espíritu de distracción y todo, Señor, lo que nos aparte de escuchar con atención tu palabra. Abre nuestras mentes, Señor, para que podamos entender, Señor, con
discernimiento para que tu palabra se quede grabada, Señor, en nuestra mente. Abre nuestro corazón para que tu palabra se quede sembrada, Señor, y dé frutos y frutos de arrepentimiento, Señor. Nuestra voluntad la ponemos en tus manos para que tú nos ayudes y nos enseñes, Señor, a obedecerla, a ponerla en práctica, a recordarla en el momento de prueba, en el momento de enfermedad, en el momento de con el carbón encendido de tu altar mis labios, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito y dulce. En el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 9, vamos a leer los versículos del 2 al 9. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, en los versículos del 2 al 9. Vamos a leerlo todos unidos. Se titula La Transfiguración. Puede hacer tan blancos y les apareces que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Si el día de hoy nos preguntaran, incluyéndome a cada uno de nosotros, si somos seguidores de Cristo, si somos discípulos de Cristo, ¿qué le contestaríamos al Señor? Tal vez algunos de las respuestas podrían ser que nos vienen a la mente: bueno, pues soy una persona que no le hace mal a nadie, que no roba, no mata, una persona que da su diezmo, que acude cada domingo a la iglesia, que eventualmente leemos la palabra de Dios. Pero realmente esa no es la pregunta sigue siendo: ¿somos seguidores de Cristo? Y el día de hoy vamos a ver algunas de las cualidades y de las características de lo que significa ser seguidor de Cristo. Algunas de ellas están en la pantalla que tengo a mis espaldas. Ser agradecido, ser gozoso, ser alegre, que si bien son cualidades también de un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, pero vamos a ver a detalle lo que implica el ser un seguidor de Cristo. Por eso el Señor, preocupado por enseñarles a sus discípulos precisamente lo que significaba el ser un seguidor de Cristo, les enseña desde antes algunas cosas. Y el día de hoy veremos este tema en donde confirma el Señor lo que es ser un seguidor de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra, vino como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y para algunos de los discípulos les había quedado claro que efectivamente el Señor Jesucristo había venido aquí a la tierra como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, y lo habían declarado así. Pero la realidad les era difícil reconciliar y asimilar esta gran verdad. Habían visto al Señor hacer milagros, alimentar a miles, suficiente para que ellos pudieran creer que efectivamente era el Mesías prometido, y por eso lo declaran de esta manera. Pero tan pronto les habló lo que había el Señor mismo de padecer y de que era necesario que Él padeciera, al igual lo que significaba el ser sus discípulos, fue suficiente para que en ellos sembraran esas dudas, o más bien llenarlos de dudas, porque el Señor no les estaba sembrando la duda, ellos mismos
se llenaron de dudas al escuchar esto. Aunque habían encontrado en nuestro Señor Jesucristo refugio, protección y seguridad, donde el Señor comía, ellos comían, donde el Señor iba, ellos iban, donde el Señor dormía, ellos dormían. Ellos se habían encontrado a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús les había llamado y les había dicho, ven y sígueme, y que ellos obedecieron. La primera característica de ser un discípulo del Señor Jesús, ellos ya habían tomado esa parte, habían decidido seguirle. Pero mientras el Señor Jesús estuviera presente en sus vidas, significaba seguridad, significaba fortaleza, significaba confianza. Por eso el tan solo pensar, el separarse de nuestro Señor Jesucristo, de que era necesario que Él padeciera y morir, les inquietaba. Y por qué no decirlo, los atemorizaba. Todavía no aceptaban ni entendían esa parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el Señor Jesús, que conoce todos los corazones y las mentes, el Señor que percibía ese temor en sus discípulos, al igual que percibe a veces el temor, la confusión en nosotros. El Señor cariñosamente, para hacerles entender más de su propósito y el propósito de su venida, les da un adelanto y les muestra lo que es la gloria de Dios. Es decir, la transfiguración de nuestro Señor se relaciona íntimamente con la gloria de Dios, pero también con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este suceso tuvo lugar después de que el Señor Jesús les anunciara eso a los discípulos. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Este anuncio causó gran tristeza y desconcierto en los discípulos, porque también les anunció las penurias que ellos mismos debían de pasar. Cuando se les encomendara a ellos la gran tarea de predicar el Evangelio, tampoco serían aceptados por muchos, serían rechazados. Y es por eso que el Señor les muestra esto. Y empecemos con el versículo número 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Les da un preámbulo de lo que es la gloria venidera. Les da una probadita de lo que es la gloria venidera para ellos y para todos los creyentes, para mantener viva esa esperanza, para no dar lugar al desánimo, porque si bien se iban a separar, ya no iban a estar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, pero iban a tener esta esperanza. No habían entendido tampoco lo que el Señor iba a estar presente con ellos, pero de otra forma. Así que a estos discípulos les llega como inesperada esta noticia. Y cuando están presentes en la transfiguración, identifican inmediatamente a Elías y a Moisés, que hablaban con Jesús, juntos los 3, a pesar de la distancia y del tiempo que había entre uno y otro. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más a detalle sobre esto. Esto ilustra lo que es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que es su poder y lo que es su majestad. Ellos habían convivido hasta ese momento con el Jesús encarnado, con la parte de nuestro Señor humana. Y si con la parte de nuestro Señor humanamente ellos se sentían seguros y se sentían ellos totalmente consolados, imagínense lo que es estar en la plena gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo les muestra precisamente esa otra parte, esa otra faceta de Él. El Señor Jesús quería que sus discípulos contemplaran la gloria misma de Él, para que se animaran y para que ellos pudieran disponer entonces su corazón
y llamarse seguidores de Cristo, que entendieran lo que era ser seguidor de Cristo para después de la resurrección poder animar a otros. Porque recuerden que cuando las crucifixiones de nuestro Señor Jesucristo pensaban que ahí había terminado todo, pensaban que ellos ahí ya se habían separado de su Maestro, de aquel que les daba seguridad, del que les daba confianza, del que les daba protección. Sin embargo, no se te estaba terminando todo ahí. Era el comienzo, estaba comenzando realmente todo ahí. ¿Por qué? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la semilla que dio fruto a la iglesia. Y fue lo que dio también la seguridad y la esperanza de una salvación eterna. Y por eso le damos gloria a Dios por este suceso, ese momento de desconcierto. Por eso en ese momento que estaba Pedro con ellos, dice, no hablaba lo que no entendía. Por eso fue necesario que ellos vieran la gloria de nuestro Señor Jesús, para que ellos después recordaran y se llenaran de ánimo. Y qué diferente habló el apóstol Pedro después, cuando comprendió y cuando entendió. Él en ese momento hablaba lo que no entendía, pero qué diferente cuando él entendió lo que era la gloria de Dios. Qué diferente hablaba el apóstol Pedro. Más adelante vamos a ver ese verso de la palabra de Dios. Estos sucesos precisamente por eso quedaron plasmados en la Escritura, cientos de años después, para que usted y yo también nos animemos y nos llenemos también de gozo, de seguridad, el saber que tenemos una esperanza de la gloria de nuestro Dios, una esperanza de la majestad, que tendremos nosotros acceso también a Él si nosotros decidimos ser seguidores de Cristo. Tendremos también acceso a la majestad de nuestro Dios si tan solo creemos en Él. Si también nosotros nos acercamos a Él, escudriñamos su palabra, la estudiamos, para no hablar de lo que no entendemos, sino para hablar de lo que entendemos, para que no nos confundamos o no nos dejemos confundir con corrientes y con filosofías extrañas, sino con la misma palabra de Dios. Dice en el versículo número 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Dice en Mateo 17:5, una nube de luz. ¿Y cómo no va a ser una nube de luz? Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Símbolo de la presencia de nuestro Dios. Símbolo de la presencia de nuestro Dios cuando nuestro Dios bajaba al tabernáculo, lo que era la nube, lo que le llamaban el Shekinah, cuando bajaba a hablar con Moisés. Esta misma nube es la que los cubrió a ellos, los llenó de luz. ¿Y cómo no los iba a llenar de luz si era la misma presencia de Dios? Como decía mi papá, cuando no leemos la palabra de Dios, dice, nosotros debemos de imaginarnos ser los protagonistas de ese evento. Y si tan solo usted en este momento imagina el estar en ese momento glorioso de la transfiguración, imagínese por un instante lo que es compartir la gloria de Dios, cómo sentir que la gloria de Dios los envuelve, la nube de luz, ser envueltos por esa nube de luz como estos varones.
¿Quién, teniendo una experiencia semejante o de tal magnitud, quiere habitar en esta tierra? El Señor quería convencerlos de la existencia de la gloria de Dios, auténtica y real, para que todo aquel que la anhele pueda gozar de ella. Y lo hizo. Y lo hizo porque así es como nosotros comprendemos cómo aquellos discípulos que estuvieron presentes ahí fueron capaces de ofrendar sus vidas a causa de predicar el Evangelio en el mundo amenazante. Recibieron lo que es el rechazo de muchos. Inclusive dieron su propia vida. Pero decidieron escuchar la voz del Padre que decía desde el cielo, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ellos decidieron seguir a Cristo, decidieron escuchar esta voz y fueron convencidos con tan solo estar en la presencia de nuestro Dios y ver la gloria de Dios. Fueron capaces de amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma. Ser seguidor de Cristo significa amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Ser seguidor de Cristo es darle no solamente una parte del corazón, sino es darle todo el corazón a Dios, que nuestro corazón no esté dividido con una parte le doy a Dios y otra parte le doy al mundo, sino es el corazón completamente a Él. Mis fuerzas, todo mi ser, todo. Mis pensamientos, dice, con amar a Dios con toda tu mente. No dejar que los pensamientos contaminen nuestra mente, sino que nuestra mente esté siempre alabando a Dios con todo nuestro corazón. Una mente que pueda ser capaz de cautivar los pensamientos ajenos a obedecer la voluntad de Dios. Esto es ser seguidor de Cristo y discípulo de Cristo, y esto ellos lo entendieron muy bien. Y por si alguna duda ahí les quedaba, el Señor, oyen, escuchan la voz: mi Hijo amado, el amado, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que después de su muerte en la cruz, que resucitó y que está en la presencia de Dios, es el único que intercede por usted y por mí. Esas oraciones que elevamos aquí en el altar de las misericordias por la sanidad, por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellos a los que nosotros amamos, esas oraciones están siendo elevadas y llegan a la presencia del Hijo, y el Hijo que intercede por nosotros es el que hace posible que estemos aquí en su presencia el día de hoy. No son las oraciones nuestras, es el Señor el mediador entre Dios y los hombres. Dios habló al pueblo hebreo por muchas maneras. Les habló a través de Moisés, cuando les llevó las tablas de la ley. Posteriormente les habló a los profetas, lo que quiere decir que el Señor Dios de todo amor siempre ha estado preocupado por comunicarse con nosotros, su creación, lo más preciado de su creación. El Señor le interesa que nosotros nos comuniquemos con Él, y nos ha hablado de muchas maneras. Y ahora lo hace a través de su Hijo. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre a ellos. Así es que a Él oíd, a
A Él oíd, mis amados hermanos. Aquel que dio su vida por usted y por mí, el Señor también tenía el propósito de fortalecer su fe. El Señor no apareció solo en esta transfiguración, estaba Moisés y estaba Elías. Estos dos profetas habían partido ya hacía mucho. Había una diferencia más o menos de 700 años entre uno y otro. Uno murió y el otro fue arrebatado. No solo muestra claramente que el paso del tiempo es irrelevante en la gloria de Dios, como lo es en nuestro tiempo. Dos personas que habían vivido hacía mucho tiempo el uno del otro y estaban en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, lo que nos dice que la gloria de Dios es real y que hay una esperanza que nos inunda al saber que aquellos que nos precedieron están ya disfrutando y gozando de su presencia. No son una estrella, no son un ángel que nos cuida, están en la misma presencia de Dios. Qué gozo y qué esperanza es saber que ya no tienen ninguna enfermedad, que ya no sufren, que ya no sienten frío, que no sienten hambre, que no sienten dolor, que están en la misma presencia de Dios. Eso no una esperanza para nosotros de lo que es la gloria de Dios. Es la absoluta certeza de que la gloria de Dios es real, existe. Y es la absoluta certeza de la cual nosotros y cada uno de nosotros debemos anhelar. Estar en su presencia y la absoluta certeza de su venida. Porque eso le damos gloria a Dios de su segunda venida. 3/4 partes de este libro se han cumplido, mis amados hermanos. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Le queda muy poco para que se termine de cumplir esto. Lo que hablaron los profetas, lo que representaba Elías, lo que habló la ley, lo que representaba Moisés, se estaba cumpliendo en ese momento de la transfiguración. Y se siguió cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta nuestros días. Y el Señor ha prometido venir por su iglesia. Y es algo que se va a cumplir, lo queramos o no, lo creamos o no, es algo que se va a cumplir. Esa es una esperanza viva. Y todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que le escuchen, todos aquellos que realmente decidan seguir a Cristo y convertirse en discípulos de Cristo, somos aquellos que nos encontraremos en la gloria de Dios juntamente con Él, y aquellos que veremos y nos encontraremos con nuestros seres queridos. Es real la gloria de Dios. Por eso dice el Señor mismo, le dijo: a Él oír, a Él creerle, mi Hijo amado, el mensajero, el que trae palabras de vida, el que trae pensamientos de bien y no de mal para la humanidad. Esas son las palabras del mismo Dios y del Señor Jesucristo, porque Él durante todo su ministerio, Él vino a hablarnos de las buenas nuevas. Y en ese momento, dice, desaparecieron Moisés y Elías. El Señor estaba listo y se preparaba para su ministerio, a morir como cordero en la cruz del Calvario por usted y por mí, a lavar nuestros pecados, a quitar ese decreto de culpables porque merecíamos la muerte por ser pecadores, por inocentes, por redimidos, por perdonados. Ese es el Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Dios el cual promete tener una esperanza viva de estar en su misma presencia. Cuán importante es asimilar esto, y cuán importante lo era para los discípulos del Señor asimilar esto. Cuán importante es asimilar esto para nosotros, tomar la decisión de ser seguidores de Cristo, de ser discípulos de Él, porque de ahí depende la salvación de nuestras almas.
Por eso las palabras del Padre Celestial siguen resonando al día de hoy. A Él oíd. No hay palabras tan enfáticas como las de Cristo. No hay palabras tan verdaderas como las de nuestro Señor Jesucristo, que aún el día de hoy nos invitan e invitan a toda la humanidad a acercarse al reino de amor, de protección, de completa felicidad. Ya no está el Señor Jesús en la tierra, pero sigue estando el Espíritu Santo Consolador con nosotros. Seguimos teniendo en Él protección, seguimos teniendo en Él seguridad, aún en las pruebas, aún en las luchas y aún en todo lo que se sufra por ser discípulo del Señor. Lo que no entendían sus discípulos es que ellos seguirían teniendo esa protección, esa fortaleza y esa seguridad, porque la fortaleza, la seguridad en el Señor es eterna. ¿Para qué aferrarse a la seguridad pasajera y aparente que tiene este mundo y que ofrece este mundo, si el Señor nos ofrece a nosotros una que perdura por toda la eternidad? ¿No valdrá la pena escuchar a Dios cuando Él nos dice a Él oír? ¿No valdrá la pena tomar la decisión de ser un seguidor de Cristo? Aún decisión, de todas maneras, este mundo hay sufrimiento, en este mundo hay padecimientos, pero qué diferencia cuando esos padecimientos los tenemos con Dios. Aún cuando sufrimos la misma enfermedad, qué diferencia es cuando sentimos las caricias del Señor en nuestra cama, en nuestra enfermedad. Sentimos la paz y la seguridad de que Él está con nosotros. Así es la seguridad que se siente con nuestro Señor, y así es la seguridad que tendremos nosotros también en ese futuro eterno que nos ofrece el día de hoy el Señor para los creyentes. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ellos hasta ese momento no entendían lo que habían visto, porque no habían todavía visto la redención de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco habían visto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Por eso es que el Señor les dice que ellos no hablen nada de esto hasta ese momento. Ellos fueron prudentes. Cuando ellos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos corroboraron la gloria de Dios que habían visto. Entonces fue cuando se les infundió el ánimo para esperar los siguientes acontecimientos, para ser lo suficientemente valientes y decidir seguir a Cristo de todo a todo, para transmitir a las generaciones venideras que no desmayaran ante cualquier circunstancia que les tocara vivir. Y por eso nos dejaron la palabra de Dios, y al día de hoy usted y yo conocemos a ese Dios verdadero, y aquí está plasmada en su escritura estas palabras para que no desmayemos en medio de las circunstancias que nos toque vivir, en medio de lo que nosotros veamos todos los días, aún y cuando vemos ese sufrimiento como lo que están ahorita sufriendo aquellos países de Turquía y de Siria. El Señor nos dice a Él oíd para no desmayar, para seguir adelante, porque hay una gloria de Dios que nos espera, hay una herencia que nos fue dada a nosotros, a su iglesia contemporánea, para precisamente tener esa esperanza y alentarnos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:21, dice, porque por cuanto la muerte, dice, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Aquí está la esperanza de que la muerte para los creyentes no se acaba ahí, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Luego el fin, dice, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces el Señor hará justicia a todos aquellos que sufren injustamente, a todos aquellos que claman por justicia. Entonces el Señor vendrá, dice, a hacer justicia, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque entonces ya no habrá más muerte para los que decidan creer en Él. También en Tesalonicenses, en su primera carta, nos dice el capítulo 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Qué esperanza tan hermosa y tan maravillosa para nosotros! No es motivo de tristeza, es motivo de esperanza. Aquellos que durmieron primero, que están ya gozando en la presencia de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Alentaos, Iglesia de Cristo. No como quien se autosugestiona, no como quien se llena de temores, no como quien no tiene una esperanza, si nosotros tenemos la esperanza y la promesa de nuestro Dios. Así que, hermanos queridos, pónganse de pie y demos gracias a Dios de que abrió nuestros ojos para ver, de que abrió nuestros oídos para oír, de que abrió nuestra mente para entender, nuestro corazón para recibir su palabra, para dar fruto, y nuestra lengua para honrarle y adorarle en espíritu y en verdad. Postremos nuestros rostros para publicar su evangelio de verdad, sino cuando el Hijo del Hombre, dice, hubiese resucitado de los muertos. Iglesia de Cristo, el Señor te llama hoy a oírle, a escucharle, a que tomes la decisión de ser seguidor de Cristo y de ser discípulo de Cristo. Y si en este momento nos hace la pregunta nuevamente, si somos seguidores de Cristo y discípulos de Cristo, esperemos que podamos contestar de acuerdo a lo que el día de hoy hemos escuchado. A Él oíd. Le damos gloria a Dios y que el Señor añada bendición en su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Padre eterno. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Te damos gracias, Señor, y nos gozamos porque pusiste tus ojos en nosotros un día. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido escucharte. Nos has permitido ser partícipes de aquellos que creyeron, de aquellos, Señor, que escucharon tu palabra, bendito Dios, y que podemos decir, sí, creo en ti, que tú eres el único Salvador, el único dador de la vida eterna. Creo en ti, Señor, y quiero amarte con todo mi corazón. No quiero que mi corazón sea compartido con nada, Señor, sino solamente esté lleno de tu presencia. Quiero amarte con toda mi mente, entendiendo que tú eres mi único y suficiente Salvador y que en ti, Señor, hay esperanza. Quiero amarte con todas mis fuerzas, quiero servirte, quiero ser un seguidor de Cristo, quiero ser un discípulo tuyo. No importa, Señor, que en este mundo suframos, Señor, pero yo quiero estar en tu presencia, quiero ser partícipe de la gloria de tuya, Señor. Quiero ser partícipe, Señor, estando ahí en tu presencia, Señor. Quiero ver a aquellos amados que han sido, bendito Dios, y amados antes que yo. Quiero ser partícipe, Señor, de esa esperanza viva. Mi amado hermano, ya no idealices al pastor, ya no idealices a una persona que tú crees que ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente.
No la idealices, sino tú sé partícipe de esa misma esperanza. Mi amado hermano, tú toma ahora la decisión de oír a Dios, de amar a Dios, de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Dios. Y que anhelemos estar en tu presencia, que anhelemos ser parte de la gloria venidera, que no es, Señor, ni tantito, Señor, de lo que tú les permitiste ver a tus discípulos. Un día contigo, bendito Dios. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios, de ser nosotros seguidores tuyos. No es solamente eventualmente escudriñar tu palabra, no es ser un buen ciudadano, no es ser un buen cristiano, sino es escuchar tu voz, estar dispuesto a servirte y a padecer juntamente, Señor, contigo, estar llenos de esa esperanza viva en nosotros. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie vamos a leer nuestra bendición arónica que se encuentra en número 6 en sus versículos del 24 al 26. Número 6, versículos del 24 al 26, y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.